Sí, no es el vigilante, esa es otra. Aunque puede ser también el vigilante. Pero vamos a hablar con Hugo Estigarribia. Ahora sí hacemos el contacto vía Zoom con él para preguntarle a qué vino este hombre, nephew, al Paraguay. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Diego, Fernanda, Jorge y a las de la audiencia? Un placer estar en contacto con Muchas gracias. Hasta que salió la comunicación. Un gusto, Hugo. Me gustaría arrancar esta vuelta desde la pregunta inicial. ¿A qué vino este hombre? ¿A qué vino este enviado del gobierno de Estados Unidos? Bueno, él vino a dar un mensaje implícito de que Estados Unidos está siguiendo muy de cerca el funcionamiento de la justicia en Paraguay y de las instituciones. Y también a decir que no fue en balde la declaración de singularmente corrupto. Si miramos el contexto de las declaraciones en su conferencia de prensa, vemos claro que él manifiesta que hicieron una declaración y que no puede adelantar nada sobre procesos internos. O sea que hay procesos internos probablemente y que podrían concluir en otras cuestiones más importantes que declaraciones simplemente. Por otro lado, dijo también que la seguridad interna de Estados Unidos está en riesgo por la corrupción en algunos países. O sea, efectivamente dijo, porque nos afecta a Estados Unidos, es que nosotros nos preocupamos de lo que está pasando, de la corrupción que está pasando en Paraguay. O sea, no es solamente un papel de contralor o de sheriff del mundo o de potencia sobre los países menos poderosos, sino que además es una preocupación genuina por la seguridad de ellos. Claro, efectivamente, hay que entender que los países del G8 y principalmente Estados Unidos y, por qué no decirlo, China también en este momento, manejan la famosa teoría de la superpotencia, que ellos tienen jurisdicción sobre el mundo, ¿verdad? Y que pueden ayudar a determinados países a reencauzar su camino institucional, que es lo que tiene Estados Unidos en este caso. Yo recuerdo ya lo de Guatemala también, tuvo muchos problemas con la justicia. En el mismo contexto está lo de Honduras, ¿verdad? Y en este caso, la presencia de él obedece a la necesidad que tiene Estados Unidos de que desde un foco de corrupción, aparentemente ya hubo ligazones con temas de terrorismo, de lavado de dinero y otros que se habrían generado en Paraguay, ¿verdad? Ya hubo declaraciones muy importantes, declaraciones significativas ante corrupto, un expresidente de la República, candidato a presidente del partido de gobierno, de un vicepresidente de la República en funciones, candidato a presidente de la República, nada más y nada menos. Entonces ven con mucho interés esto, y para reforzar el mensaje que ya hicieron en la declaración de significativamente corruptos, vinieron acá y enviaron a un alto funcionario especialista en la aplicación de sanciones, ¿verdad? Como él mismo lo muestra con su libro, es el libro que lanzó, ¿verdad? Y vino a Guatemala, vino a Paraguay, un similar cita. Cuando hablamos de corrupción e impunidad, hablamos de Poder Judicial. Y esta tarde se reunió con las autoridades del Poder Judicial, con la misma Corte Suprema de Justicia que tiene a su cargo, conforme a la Constitución, el gobierno del Poder Judicial, y interpretar la Constitución y las leyes, ni más ni menos. ¿Les parece que no es un mensaje claro? Es clarísimo. Doctor, una consulta básica, porque mucha gente también se pregunta, él decía de que lo que pasa en Paraguay también afecta en algo lo que tiene que ver el gobierno de los Estados Unidos. ¿A qué se refiere en ese punto específicamente? ¿Cómo podría afectar al gobierno de los Estados Unidos lo que ocurra en nuestro país? Bueno, justamente él habló de que no puede adelantar nada sobre procesos internos que se podrían estar llevando, pero da a entender de que existen esos procesos. Y les pregunto a usted, ¿qué hizo un tribunal de Florida en estos días? Pidió el decomiso del avión en el cual vinieron los terroristas iraníes y aterrizó en Argentina, el mismo avión que vino acá. ¿A usted no le parece que hay un vínculo ahí de terrorismo, de lavado de dinero? Que justo ese avión bajó en Ciudad del Este y se quedaron, creo que un día y medio, esos tripulantes acá, ¿con qué fines, verdad? O sea, esta tripulación y esos integrantes, ¿verdad?
vinculado al terrorismo internacional, ¿verdad? Entonces, ¿a usted no le parece que hay una conexión? A mí me parece que 2 más 2 es 4, ¿verdad? Pero yo creo que eso, el mensaje era reforzarlo con la presencia de un peso pesado del gobierno de los Estados Unidos en corrupción acá y también en Guatemala. Y probablemente mucha gente ya esperaba que venga el pedido de extradición. Es que un funcionario de este nivel no va a traer un pedido de extradición. Esto tiene el conducto de la embajada. Ahora ya es un anuncio de lo que puede venir. Ya puede venir después del proceso interno un pedido de extradición de los afectados. Claro. Es solamente, usted mencionaba, Estados Unidos busca siempre ayudar a otros países. ¿Es solamente una ayuda o es alinear también a esos países a la mirada política que ellos tienen? Bueno, lo que pasa es que ellos se mueven por intereses como se mueven todos los países. Y su interés es que no haya un foco de corrupción que afecte la seguridad interna de Estados Unidos, con terrorismo, con lavado de dinero. Y obviamente eso nos ayuda a nosotros. ¿Por qué nos ayuda? Y porque nuestras instituciones no funcionan. Y obviamente yo coincido con lo que escuché en unos mensajes. Paraguay es una democracia tutelada y lamentablemente sí, pues nuestras instituciones no funcionan. Tienen que venir funcionarios de superpotencias extranjeras acá a decirnos fulano de tal es significativamente corrupto, cuando en varios países de Latinoamérica tienen procesos por corrupción, por contrabando, por lavado de dinero. Acá, sin embargo, no pasa nada. Acá la CBI hace un informe, la Fiscalía no hizo nada absolutamente, ¿verdad? Entonces creo que es, por ejemplo, dijeron que tienen mucho interés en el proceso de selección de fiscal general del Estado. Imagínense ustedes. El primer... Es hasta hiriente, hubo en un punto, ¿eh? Pero tienen por qué. Porque el proceso penal es impulsado por el Ministerio Público y acá no se impulsa procesos penales que evidentemente se deberían haber impulsado, de investigación, de acusación e imputación de muchísima gente vinculada a contrabando, a lavado de dinero, a corrupción. No se hace. Entonces el Ministerio Público tiene demasiado poder en Paraguay y obviamente un país afectado por la corrupción en su seguridad interna, que dice ser Estados Unidos, está preocupado porque la corrupción siga tan campante sin trabajo del Ministerio Público. O sea, entonces es una asunción de que el problema que hay acá les afecta a ellos y una manifestación clara. Y obviamente eso acá, a los que se ven afectados, potencialmente afectados, o como se dice, sus seguidores, hablan de injerencia, pero es una cuestión de Estados Unidos, para Estados Unidos, con un efecto de tsunami en un país pequeño como este, porque no somos capaces de hacer los deberes. Esa es la verdad. Acá dicen, por ejemplo, doctor, el primero en ser investigado debería ser el presidente de la República por tantos hechos de corrupción. Dice mucha gente que ya no tiene confianza en este ejecutivo en específico. ¿Usted cree que también es así, que esto debería iniciar desde la propia cabeza de un país que en teoría le interesa a los Estados Unidos? ¿Y por quién debería ser investigado? Por la Fiscalía. La Fiscalía abrió algún proceso de investigación por presuntos hechos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de defraudación, de malversación de fondos, de peculado del señor Mario Benítez. Y no pueden... No abrió. Quiere decir que nuestras instituciones no funcionan. Tampoco lo hizo durante el gobierno de Cartes. Y lo hizo mucho... Estados Unidos lo declara significativo como agente corrupto, pero nuestra Fiscalía no hace nada. Entonces, ¿qué significa? No sé, puede ser que el día de mañana suceda algo similar con el señor Mario Eduardo Benítez, que lo declara significativamente corrupto y no le permitan entrar a Estados Unidos, porque es una decisión que afecta a la frontera de Estados Unidos, el territorio de Estados Unidos, la de impedir que por significativamente corrupto entren ahí. Ahora, es lo que dijo también, lo que dio a entrever el alto funcionario norteamericano, Nephew, es que esto no es aislado, ni que es una declaración política, que hay investigaciones y procesos. En algún momento lo vamos a saber. Ahora, Hugo, no es medio hipócrita los Estados Unidos, porque finalmente se juntan con todos, se reúnen con todos, se abrazan con todos y se van. Es el último mensaje que nos queda. Bueno, yo creo al contrario, es muy claro.
muy frontal, muy directo. Hipócrita es cuando pone miradas, decís algo y está pensando y haciendo otra cosa, ¿verdad? Yo creo que es muy frontal el mensaje. Hagan funcionar sus instituciones. Nos interesa que haya una buena selección de fiscal general. El mensaje para mí es, por ejemplo, muy claro para el poder político de turno. No metan otra vez su fiscal a dedo para que les proteja el día de mañana. Para mí el mensaje es clarísimo para el gobierno de Mario Delgado Benítez. No haga lo mismo que hizo Carte con Sandra Quiñones, lo mismo que hizo Lugo con Díaz Verón, lo mismo que hizo Nicanor con Rubén Candia, de poner tu fiscal para que el día de mañana nadie te investigue. El mensaje es muy claro, y para el Consejo de la Magistratura también, ¿verdad? Un mensaje de un país poderoso que influye mucho, que influye en organismos internacionales, en órganos de financiación internacional como el BID, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Un país como el nuestro no puede dejar de escuchar un mensaje como este. Ahora, obviamente a los sectores afectados le cae como una bomba, porque las instituciones de acá están maniatadas por ellos, bien felices y contentos. Solamente los pobres ladrones de gallina, con eso no lo justifico, ¿verdad? O los motochorros son los que se van presos. Ahora el que le atropella en defensa propia a alguien también está preso, ¿verdad? Mientras los grandes manguruyos y los bandidos no pasan nada y ponen a sus fiscales de gusto y paladar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Acá esta intervención de Estados Unidos cambió el tablero político y está cambiando también la consideración hacia determinados personajes que se mofan de la ciudadanía, manejando sumas que no pueden justificar. ¿Cómo pueden justificar moverse como billonarios de primer mundo? Algunos personajes que hace unos años nomás estaban con procesos de evasión de divisas. De ninguna manera. Entonces, por supuesto que esto debe ser objeto de un sacudón, pero el problema nuestro es la fragilidad de las instituciones. Entonces, la tutela siempre aparece. Cuando hay pedido de juicio político, aparece la tutela, no que el presidente de Brasil llamó, no llamó el Papa, no llamaron de Israel, no llamaron de Estados Unidos. Tuvo que irse un enviado de la Embajada de Estados Unidos con la fiscal general del Estado al juicio de González Daer para que haya una sentencia en contra de González Daer, Óscar González Daer. O sea, ese tipo de barbaridades que suceden en nuestras instituciones solamente son de alguna manera corregidas con manifestaciones expresas de gobiernos fuertes como los de Estados Unidos. Y es una realidad triste que debemos cambiar, porque nuestra democracia no tiene calidad, no hay institucionalidad, no hay seguridad jurídica. Entonces, ahora, cuidado, Estados Unidos, en otros países donde hay cierta institucionalidad jurídica, donde hay un funcionamiento democrático adecuado, no se meten. ¿Acaso ellos van a Uruguay? No van a Uruguay, van a Guatemala, van a Paraguay, Honduras. Entonces, ¿por qué? Porque hay fragilidad institucional y hay que buscar una cierta corrección desde un país afectado por la corrupción que impera ahí, reina, se mofa, se ríe y gobierna ese país. Eso es lo que sucede en este caso con los Estados Unidos. Gracias, Hugo. Un abrazo desde acá y seguimos conversando. Gracias por tu tiempo de vuelta, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Muchas gracias. Ahí está Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista, fue senador también, hablando un poco de sus puntos de vista con respecto a esta visita.